¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hora Córdoba Informativos. Comienza la quinta semana de confinamiento. Se ha cumplido un mes desde la entrada en vigor del estado de alarma en toda España y en Córdoba en particular los datos en cuanto a nuevos contagios por coronavirus parece que empiezan a estabilizarse. Así lo refleja al menos la evolución de la curva de casos positivos por COVID-19 en la provincia de los últimos días. En total son 1.169 las personas que, según fuentes oficiales, están infectadas. Este lunes se han confirmado 16 nuevos casos con respecto al domingo. No se han registrado nuevos fallecimientos, que ascienden a 56 personas, según la Consejería de Salud y Familias de la Junta, y un total de 197 personas se han curado. Lo peor de esta crisis sanitaria se concentra sobre todo en las residencias de mayores. Son ya 25 los fallecidos en toda la provincia cordobesa y este fin de semana en particular se han producido en localidades como Montilla, Rute o Belalcázar. La peor parte se la lleva el centro residencial Juan Crisóstomo Mangas de Rute, ya que allí han fallecido en las últimas horas 4 personas, 3 mujeres de 95, 92 y 65 años y un hombre de 75 años. En Montilla ha muerto un hombre natural de Puente Genil, siendo la cuarta persona que pierde la vida en este centro desde que comenzara la crisis sanitaria. Luto también en Belalcázar, donde ha fallecido un residente del Centro de Personas Mayores Nuestra Señora de Gracia de Alcantarilla. Desde el 23 de marzo, en Priego de Córdoba se desarrolla una iniciativa que destaca a partes iguales por su solidaridad y por su necesidad en estos momentos difíciles. Se trata de un servicio telefónico pensado para las personas mayores. Ante los sentimientos de soledad e indefensión que pueden sentir acorraladas por este virus, a través de este canal pueden encontrar esa calidez que de repente se les ha arrebatado. Nuestros mayores son quienes están sufriendo las consecuencias del coronavirus de la forma más cruel, a su mayor riesgo ante la posibilidad de contraer un virus que para ellos puede ser mortal. Se suman las estrictas medidas de confinamiento que, precisamente para alejarlos de un posible contagio, los tienen recluidos en casa sin permitirles apenas contacto con el exterior. Es en estos momentos cuando cobran cada día mayor importancia iniciativas como la impulsada desde Priego de Córdoba, en la que se ha habilitado atención telefónica como lucha contra la soledad de los mayores. Esta pandemia que nos rodea, esta situación de caos, no solo es una lucha contra la enfermedad, estamos luchando también contra nuestros hábitos y contra la soledad, ¿no? Y estamos haciendo especialmente hincapié en colectivos de personas mayores porque son el colectivo de personas más vulnerables en esta situación, ¿no? Lo dice Reyes Mérida, coordinadora del proyecto y una de las psicólogas que conforman el equipo de teléfono de apoyo emocional COVID-19. Junto a Reyes, otras profesionales de distintos puntos de España como Madrid, Asturias, Valencia, Barcelona, Canarias, además de distintas provincias de Andalucía, colaboran con el Ayuntamiento de Priego para acompañar a nuestros abuelos y abuelas en su lucha particular contra esta maldita enfermedad. Momentos donde la soledad, el aislamiento, pues y la falta de redes sociales en este caso, porque no tienen acceso a ellas o tanta facilidad, les imposibilita estar en contacto o socializar. Son muchos los casos de personas mayores que, acostumbradas a recibir las visitas constantes de sus hijos y nietos, se ven ahora sin la posibilidad de compartir esos ratos que antes, sin ser conscientes hasta qué punto, les daban la vida. Por ello, el teléfono de apoyo emocional COVID-19 surge como una salida para compartir con alguien sentimientos que en la mayoría de casos, por protección, no quieren hacer llegar a sus seres queridos. Y esto de alguna manera pues también les afecta, yo creo que principalmente, y que nuestra labor es un poco acompañarles, hacerles que esas soledades no sean tanto. Y bueno, y en muchas ocasiones guiarles también si necesitan ayuda de otras características. Una ayuda psicológica que en estos meses inhóspitos y de incertidumbre es más necesaria que nunca. Por ello les animamos a no dudar, a no tener miedo y a pedir ayuda, porque le aseguramos que hay quienes pueden dársela. Simplemente coja su teléfono, marque el número que aparece en pantalla y al otro lado tendrá ese apoyo emocional que quizás sin saberlo tanto necesita. Cambiamos de asunto porque este lunes ha supuesto la vuelta al trabajo de miles de trabajadores en Córdoba siempre y cuando trabajen en sectores ligados a la industria o a la construcción.
Un regreso que se debe al levantamiento de esas medidas más restrictivas del confinamiento y a la caducidad del permiso retribuido revisable concedido por el Gobierno de España. Ese permiso estaba dirigido a aquellos trabajadores que desempeñaran su trabajo en actividades no esenciales tras el cierre obligado de sus empresas desde el pasado 30 de marzo para reducir el contagio de la pandemia. María Dolores Jiménez es la presidenta de Construcor, la Asociación de Constructores de Córdoba, un sector que aglutina más de 2.200 empresas, más de 17.000 trabajadores y que factura ni más ni menos que más de 700 millones de euros. María Dolores Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien, que es lo fundamental, la salud. Igualmente. Bueno, cuéntenos, porque hoy es un día importante para el sector de la construcción. ¿Cómo se ha venido desarrollando la vuelta al trabajo en el día de hoy? Bueno, la verdad que las empresas están dando una respuesta fantástica, los trabajadores también. Estamos bien planificados y bien organizados, pero sí que echamos mucho de menos una buena organización, y nosotros desde Construcor reclamamos que haya mucha claridad, mucha seguridad y muchas garantías para iniciar la actividad. Que bueno, pues que se improvisa muchísimo, ha habido cambios de última hora, todo lo que el protocolo de seguridad y salud pues queda muy abierto a interpretaciones, algo que no lo vemos positivo para las empresas, pero en fin, yo creo que las empresas están dando la talla, los trabajadores también la están dando y bueno, el problema también es que no hay una programación, con lo cual no sabemos hasta cuándo y en qué medidas de seguridad vamos a estar trabajando y si va a haber cambios improvisados, como bueno, ocurrió al cierre de la jornada de ayer, en la cual hubo un comunicado y una publicación en el boletín oficial en el cual se nos decía que las obras que estaban transitadas por personas porque no estaban autorizadas para iniciar su actividad, y no sabemos realmente estos trabajadores, estas empresas, en qué situación quedan, y la verdad que es complejo. A pesar de la buena disposición, de la colaboración y de la buena organización de las empresas y de los trabajadores, es complejo trabajar en estas condiciones. Como presidenta de Construcor y como ciudadana, teniendo en cuenta la importancia de la construcción en Córdoba, ¿han echado en falta en su momento información o medidas más drásticas de prevención para que la pandemia no llegase a nuestro entorno, a nuestro país? Hombre, desde Construcor nosotros creemos que la claridad y la seguridad y una buena planificación, una buena información y no dar pie a interpretaciones es fundamental. Y bueno, y eso lo hemos echado en falta. Una empresa que se dedica a la construcción y a las infraestructuras necesita mucha planificación a la hora de cerrar una obra. A ti no te pueden decir un domingo por la noche que el lunes no se puede trabajar, porque tú necesitas cerrar los centros de trabajo con un mínimo de seguridad, porque es fundamental. Y no solamente para las personas que transiten y para los trabajadores, medidas de seguridad para tu propia maquinaria, para tu equipamiento, y entonces tanto el cierre como la apertura de nuestra actividad necesita planificación y una organización y unas medidas claras y unas instrucciones claras, seguras, y eso lo hemos echado muy en falta. Se improvisa muchísimo y se sigue pues cambiando las medidas a última hora, sin unas instrucciones claras que es lo que se necesita, y entonces nos vemos obligados pues, a interpretar cada uno lo que cree conveniente a la hora de poner en funcionamiento a las empresas. Nuestro sector está muy diversificado y hay mucho tipo de obras y cada una requiere unas medidas diferentes, con lo cual pues los empresarios estamos poniendo todos los medios dentro de la escasez de los propios medios que hay, pero bueno, sí que se echan falta un poco medidas contundentes, medidas claras y una planificación que no se está viendo. Un problema que ya de por sí se hace un poco más complejo. ¿En qué porcentaje hay en este momento actividad en el sector? Bueno, ten en cuenta que en nuestro sector, como te he dicho antes, está la obra pública y la obra privada.
Como hemos comentado, la última medida de anoche fue que las obras privadas donde hay concurrencia, pues que no se pueden reactivar. Y la obra pública, pues se han dado unas medidas muy diluidas, basada en un protocolo del Ministerio que pues, igual te vale para una ortopedia que para un comercio, que para la construcción, con lo complejo que es nuestra actividad, como te he dicho antes, y la obra pública pues no han dado autorización para trabajar 7 horas diarias, una jornada reducida y continuada, y te encuentras que algunos organismos oficiales pues hay directores de obra que te dicen que su obra no la inicie, otros que sí, que la puedes iniciar. Entonces, dentro de la planificación que se necesita tanto para prever materiales, suministros, puesta en marcha de maquinaria, tanto en la obra de edificación como en la obra de infraestructura en general, pues nuestro sector necesita una planificación previa, con lo cual esta semana pues vamos a estar hasta que nos incorporemos a una actividad medio normal dentro de las restricciones que tenemos, compleja. Y bueno, tampoco podemos planificar demasiado porque nos podemos encontrar que se tomen medidas a último de la semana. No tenemos unas medidas concretas ni una planificación concreta para los 15 próximos días, para los 20 próximos días. A nosotros se nos dieron instrucciones de que se mandara el personal a la casa con descanso retribuido recuperable, algo que no tiene mucho sentido y algo que ha quedado ahora sin vigencia, y que estas empresas que no pueden reanudar su actividad pues no saben a qué atenerse, si a un ERTE por fuerza mayor, a mandar a la gente a su casa. Es decir, que falta planificación y falta programación, y decisiones contundentes y claras. Ha dicho que no entiende ese permiso retribuido revisable. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque tú tienes que mandar a tus trabajadores a casa, es un permiso retribuido y recuperable, y te encuentras pues, que tú a lo mejor tienes equipos de extendido o equipos de obra que son 6, 7, 8 personas, lo tienes que consensuar con los trabajadores. No todos los trabajadores van a estar de acuerdo con las propuestas que se hagan, y también tiene poca lógica que, por ejemplo, cuando llegue ya la temporada de verano y una jornada continuada y con unas temperaturas de más de 40 grados, pues tú le pides a tus trabajadores que den todos los días 2 o 3 horas más de trabajo, que es en compensación con las horas que han estado sin trabajar. No hay instrucciones claras de cómo hacerlo, que tienes que programar a tus trabajadores para que trabajen y recuperen un sábado, cómo se recuperan tantos días que tú lo has tenido en sus domicilios para que en el futuro lo recuperes. No hay una organización para eso, es un criterio que tiene que seguir la empresa con los trabajadores y va a ser muy complicado. Son decisiones, bueno, y además es que ahora queda anulada el permiso retribuido recuperable, ha quedado ya sin efecto en estos últimos días, con lo cual, hombre, yo he hecho en falta planificación y medidas claras, seguras y con una garantía del inicio de la actividad tanto para los trabajadores como para la empresa. Lo importante es, por supuesto, la salud, pero nuestro sector es un sector muy importante en la economía, con muchísimo peso. Hay muchos subsectores que están relacionados con los nuestros, y que, bueno, la única manera de reactivar la economía y de crear empleo y de que también pues, mirar por las personas, que, como hemos dicho antes, lo primero es la salud, pero luego están las personas y tienen que tener una garantía de ingresos en sus hogares mínimos, y entonces hay que dar esa seguridad. Y nuestro sector es un sector que está muy desprotegido y que, mal planificado, la licitación de obra pública se ha paralizado. Nosotros al final de mes tenemos que pagar nuestros seguros sociales, nuestros impuestos, porque no se han tomado medidas para periodificarlo ni para aplazarlo, y al final estamos sin actividad, sin certificar, sin cobrar y teniendo unas obligaciones todos los meses que la actividad que tenemos actualmente no nos va a permitir a lo mejor tener esa financiación que vamos a necesitar las empresas y esa liquidez que vamos a necesitar las empresas.
Con lo cual también hacemos un llamamiento de que, oye, las administraciones públicas pues sean ágiles, ahora mismo está todo paralizado, que sean ágiles a la hora de reiniciar las licitaciones, que, bueno, pues que aprueben proyectos y que rápidamente nuestro sector vuelva a la actividad, porque es fundamental, como te he dicho, para la economía y para las personas y para los trabajadores, no solo para las empresas. No sé yo cuántas empresas se van a quedar en el camino, pero desgraciadamente creemos que van a ser muchas. Son 2.200 empresas en Córdoba y la provincia las que están relacionadas con el sector y más de 17.000 trabajadores, y la repercusión que va a tener es bastante importante. A eso me quería referir ahora. En cuanto a la repercusión económica que esto va a tener, está claro que es negativa, pero ¿nos hacemos realmente una idea los cordobeses de a cuánto puede llegar ese daño a la construcción? Pues yo creo que ahora mismo no se puede cuantificar, porque va a ser tremendo. Como te he dicho antes, nuestro sector, el de la construcción y el de la infraestructura, tiene muchos subsectores y muchos profesionales que dependen de él. Y como hemos comentado antes, son más de 17.000 trabajadores. Y la verdad que ahora mismo pues tenemos el problema de los permisos retribuidos que están sin efecto, los ERTE por fuerza mayor que no se saben, tenemos una falta, la licitación se ha paralizado por completo, con lo cual yo creo que el 2020 es que lo tenemos desgraciadamente prácticamente sin mucha esperanza, Con lo cual hay que hacer un llamamiento a que se tomen las medidas, a que se sean muy ágiles y a que se proteja un sector que depende tanto de la economía. El PIB nacional es del 10%, son más de 125.000 millones lo que mueve nuestra actividad en el país. En Córdoba y provincia son más de 700 millones de euros. Ahora mismo no se puede cuantificar, pero va a afectar muchísimo a la economía. Y como hemos dicho antes, lo primero es la salud, pero luego hay que mirar por los trabajadores, que creo que son fundamentales, y para que los trabajadores tengan unas garantías mínimas hay que reactivar la infraestructura y hay que apoyar a las empresas. Y se está teniendo muy poco en cuenta las empresas de nuestro sector. Ya por último, señora Jiménez, ¿es un aliento de esperanza que el presupuesto en el Ayuntamiento de Córdoba pueda aprobarse esta semana? Yo creo que es fundamental, y además yo creo que el Ayuntamiento de Córdoba está tomando también medidas para reactivar la infraestructura, porque es conocedor de la importancia que tiene que se reactive este sector. El que es capaz de generar empleo rápido y mover la economía rápido. Yo creo que es importante que tenga el presupuesto, que se apruebe el presupuesto, y creo que es más importante aún que sean muy ágiles a la hora de poner en marcha la actividad de la obra. Tanto de edificación como de infraestructura, y porque son muchos subsectores los que dependen de nuestra actividad y son capaces de, una vez que se tomen las medidas oportunas para reactivarlas, pues ponernos a funcionar, con toda la complejidad que tiene, pero ponernos a funcionar. María Dolores Jiménez, presidenta de Construcor, gracias por haber formado parte de este espacio informativo en Onda Mezquita Televisión. Un saludo y cuídese. Muchísimas gracias a todos, y hay que dar un mensaje de esperanza, que todo pasa y que todos unidos vamos a poder con esta crisis, y aunque lo primero sea la salud, también es muy importante la economía de la familia y la economía de Córdoba y de la provincia. Y bueno, con mucho ánimo y a cuidarnos mucho, que con esto vamos a poder seguros. A la elaboración de material sanitario, respiradores y otras muchas iniciativas altruistas se suma desde hace unas semanas Emergency Home, un proyecto con el que inmobiliarias y particulares ceden sus alojamientos en alquiler a profesionales sanitarios que, temerosos por la salud de sus familiares, han llegado a dormir en sus propios coches. Desde que la pandemia de coronavirus se instalase definitivamente en España, son muchos los casos de profesionales sanitarios o miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, entre otros trabajadores, que se exponen diariamente al virus, los que viven con miedo ya no solo a contagiarse, sino lo que es peor, a contagiar a sus seres queridos, un motivo que les ha llevado a tomar ciertas medidas de seguridad que de ninguna forma merecen quienes estos días son nuestros héroes. Por miedo a regresar a casa, estaban descansando en sus coches,
vestuarios o en pasillos. Precisamente de ese miedo surgió la iniciativa Emergency Home, en su traducción Hogar de Emergencia, un lugar en el que estos profesionales pudieran descansar en su batalla constante contra el coronavirus. A través de Iván Tabasco, compañero que pertenece al sector inmobiliario, arrancó esta iniciativa ya que su hermano es médico en Italia y tenía miedo a regresar a casa por contagiar a la familia. Ahora, y gracias a este proyecto en el que colaboran de forma altruista inmobiliarias, particulares, agencias de marketing y abogados, más de 400 personas pertenecientes al sector sanitario ya han conseguido alojamiento en territorio español, con presencia también en países como Italia, Francia o Reino Unido. Emergency Home cuenta en Córdoba con una veintena de viviendas que de forma gratuita se han cedido a quienes necesitan un espacio en el que descansar sin poner en riesgo la salud de su familia. Queremos hacer un llamamiento a aquellas personas que tengan una segunda residencia, un piso en alquiler, un alojamiento turístico, un piso o una vivienda que tenían pendiente de venta y la tienen ambulada, pues los invitamos que a través de la plataforma se registren y aporten su granito de arena. Y es que no hay mayor agradecimiento que poner las cosas fáciles a quienes tanto debemos en esta crisis sanitaria. Este lunes ha comenzado el reparto de unas 170.000 mascarillas en distintos puntos de la capital y de la provincia. Miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Junta de Andalucía han entregado en puntos como las paradas de autobús de Ronda de los Tejares, Avenida de Gran Capitán o Cruz Conde. También ha habido reparto en la estación de autobuses, en la estación de Renfe, en las estaciones de autobús de los municipios de la provincia y dentro de los propios autobuses de Aucosa. Las paradas del Hospital Universitario Reina Sofía y las del Hospital Provincial también han sido un punto de entrega de estas mascarillas después de que el Gobierno de España y en concreto los Ministerios de Sanidad e Interior hayan recomendado a la población el uso de estos elementos de protección contra el coronavirus. Y ojo a esta información porque el Hospital Infanta Margarita de Cabra participará en el primer ensayo clínico dirigido a prevenir la enfermedad del COVID-19 en profesionales sanitarios. Las pruebas para evaluar el riesgo de desarrollar la enfermedad sintomática por coronavirus en personal sanitario de alto riesgo van a iniciarse en los próximos días con el objetivo de que los primeros resultados se puedan conocer en unas 4 semanas. Para ello se administrará de manera preventiva y aleatoria 1 o 2 medicamentos que se compararán con un grupo placebo en línea con las directrices de la OMS y de la comunidad científica. Se trata del mayor ensayo clínico de estas características en Europa y uno de los más grandes del mundo. Volviendo al ámbito local, la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento firmará esta semana un acuerdo con la Fundación Cruz Blanca para que las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis por el coronavirus puedan recibir ayudas económicas para alimentos. La Fundación destinará casi 30.000 euros, según informan desde el Ayuntamiento de la capital, de su programa de atención a situaciones de emergencia social financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el Ministerio de Sanidad. El modo de proceder será mediante la entrega de bonos de supermercado que tendrán un importe único de entre 100 y 300 euros dependiendo de las personas que formen parte de la unidad familiar. La previsión es ayudar a unas 120 familias. El lunes de Pascua ha supuesto la vuelta a la normalidad para muchos escolares que hoy han vuelto a la actividad educativa desde sus casas. Se ha cumplido ya un mes del cierre de los centros escolares y ello ha provocado un cambio muy significativo para profesores y alumnos en este curso. La adaptación a las clases telemáticas y a estudiar los contenidos desde casa, así como la preparación de las clases y de herramientas de comunicación con los alumnos, están siendo la tónica habitual en las últimas semanas. Algunos, en cambio, disfrutan hoy de un día no lectivo decretado por los respectivos ayuntamientos. Como saben, a finales de marzo el Gobierno lanzó un paquete de medidas dirigido a aquellas personas o familias que vivan en régimen de alquiler. Y hay varios puntos destacados por los cuales hemos querido hablar con un experto en esta materia para que resuelva una serie de dudas frecuentes. La parálisis de la economía tiene unas consecuencias directas en la ciudadanía. A los problemas acuciantes del mercado laboral con los despidos y los ERTEs se les añade a esas personas el hecho de pagar, por ejemplo, el alquiler de una vivienda.
El Boletín Oficial del Estado recoge desde el pasado 2 de abril un Real Decreto con medidas para ayudar a individuos o familias en situación vulnerable. Incluye la suspensión de desahucios, la prórroga de los contratos que vencieran en el periodo de estado de alarma, una moratoria en el pago si el arrendador es un gran tenedor o una línea de avales del Estado para respaldar a esas familias que necesiten pedir un préstamo en su entidad bancaria. Son muchas las cuestiones que la ciudadanía se plantea en estos días si está entre los afectados. En este caso, los requisitos mínimos son... La primera de ellas es si somos un trabajador, haber sido despedido o haber sido objeto de un ERTE, o en caso de ser autónomo, haber visto descendida nuestra actividad por motivo del estado de alarma. Y en estos casos, que estos casos supongan un descenso de nuestros ingresos del núcleo familiar a un mínimo de 1.645 euros o menos, que es el indicador público de renta de efectos múltiples. También cuentan otros requisitos relacionados con la suma de la renta de alquiler y los suministros básicos aplicado al pago y que no se sea propietario de un bien inmueble. Para solicitar estas medidas ya está abierto un plazo de 2 meses, pero también puede ocurrir que el afectado sea el propietario de un inmueble alquilado. Para los grandes tenedores se abre la vía de elegir, cuando sea requerido por su inquilino, reducir las rentas a la mitad durante el estado de alarma hasta 4 meses, o bien una moratoria total en el pago de la renta por parte del inquilino durante el mismo periodo. Y que tendrán que sernos devueltas por los inquilinos en un plazo de 3 años prorrateado con carácter mensual, sin que tengan que pagar intereses ni cantidad adicional alguna. En caso de un propietario corriente, el diálogo toma partido a favor de un acuerdo entre el propietario y el inquilino. Y en caso de no alcanzarse, el inquilino siempre tendrá derecho a beneficiarse de los avales estatales si está en una situación de emergencia. Pero, ¿y si no puede devolver dicho préstamo percibido para pagar la renta? En el futuro se prevé ayudas de hasta 900 euros o incluso la totalidad de la deuda para hacer frente a estos préstamos, aunque estas ayudas se irán gestionadas por la comunidad autónoma en concreto y diferirá según el caso concreto. La crisis social y económica que viene asociada al coronavirus ha hecho que el Gobierno de España pusiera en marcha una serie de medidas para evitar las peores consecuencias del parón de la actividad. Hemos hablado con un consultor financiero y nos ha explicado qué hay detrás de esos 200.000 millones de euros que ha movilizado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las secuelas económicas y sociales que dejará la crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19 van a ser de grandes dimensiones. En una muestra de convicción lógica que los españoles y los cordobeses en particular tienen desde hace semanas, Pedro Sánchez ya ha dicho que estamos ante la mayor crisis de nuestras vidas. Pues bien, para contrarrestarla ha movilizado 200.000 millones de euros, una cantidad que suena muy bien, pero ¿qué hay detrás de tanto dinero? El Estado ha establecido una moratoria en las hipotecas a las familias que están pagando actualmente una vivienda. Sin embargo, cada uno de vosotros tenéis que solicitarlo a vuestras entidades bancarias, pero ¿cuál es el coste para el Estado español? 0 euros. Tendría que asumir ese rol las entidades financieras que estén dispuestas a ayudar a sus clientes. Para los empresarios, una de las medidas adoptadas es la creación de una línea de préstamos y avales a través de ICO para ayudar a la tesorería de los negocios, ante la cual todos nos tenemos que someter a un scoring, a un rating que establecen las distintas entidades financieras, y si no lo cumplimos, difícilmente nos van a aprobar la operación. Por lo tanto, ¿qué nos ayuda el Estado? 0. Eso es lo que hay detrás de esa partida económica destinada para aliviar las cuentas de empresarios y autónomos, que también deberán acarrear con la moratoria del pago a la Seguridad Social dentro de 6 meses, porque hay unos límites. En este caso son 30.000 euros. Hay muchas empresas que pagan más de 30.000 euros mensuales de Seguridad Social. Por consiguiente, esto no es ayudar a los empresarios. En otros países europeos del entorno, como Portugal, Francia o Italia, la ayuda a sus empresarios y autónomos ha sido más del agrado del sector que la establecida hasta la fecha en nuestro país. Si hay algo positivo que nos está dejando esta crisis sanitaria es la gran oleada de solidaridad de los ciudadanos. En Córdoba, concretamente, ya les hemos hablado de la web sinergiacontraelvirus.es, una iniciativa local que ya ha conseguido cerrar diversas entregas de material sanitario en distintos puntos de la provincia. 60 monos desechables, 12.000 guantes, 300 botes de gel hidroalcohólico y distintas gafas y pantallas de protección facial. Después de varios días, las gestiones y el trabajo permanente de concienciación de los creadores de la plataforma digital solidaria sinergiacontraelvirus.es empieza a brotar.
están haciendo visible una dosis generosa de alivio para dotar al personal sanitario de Córdoba y provincia de material de protección contra el coronavirus. La Guardia Civil de Montoro ha colaborado con Sinergia contra el Virus.es en el transporte de envíos de material. Antes de que se produzca ello, el material pasa por un proceso de recepción y desinfección en el centro logístico que han establecido también en Montoro. Este tratamiento es imprescindible antes de entregarlos, por ejemplo, al dispositivo de cuidados críticos y urgencias. Además, se ha hecho acopio de material plástico para la confección de batas sanitarias que fabrican 40 costureras voluntarias desde sus casas y que se distribuyen desde otro centro de desinfección y embalaje en Majanaque. Se espera que en los próximos días se siga recibiendo más material para atender las peticiones de los distintos centros de salud de la capital y la provincia, residencias de mayores y puestos de la Guardia Civil. Sinergia contra el Virus es una iniciativa solidaria de un grupo de emprendedores cordobeses que, además de integrar el grupo de networking Sinergia Córdoba, ahora está centrado todos sus esfuerzos en canalizar las necesidades y demandas que surgen en estos momentos desde los profesionales sanitarios, así como los pequeños empresarios y autónomos que se enfrentan a una situación difícil. La Semana Santa de 2020 ha sido todo un reto y además la más especial de los 20 años de historia que tiene esta casa. Desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección, más de 3 horas en riguroso directo con conexiones telefónicas con los protagonistas de esta celebración. Y como plato fuerte, los sones en este 2020 de la Banda de la Esperanza, que solamente ha sonado en esta casa. Onda Mezquita Televisión ha llevado a cabo su especial Semana Santa 2020 de Córdoba y provincia. Durante 8 días y en directo se ha realizado un recorrido por cada una de las hermandades que hubiesen procesionado en condiciones normales. La provincia también ha tenido su espacio en nuestra programación, mostrando la riqueza de nuestras costumbres. Uno de los momentos estrella de la programación tuvo que ver con la música. La banda de música María Santísima de la Esperanza de Córdoba sonó en Onda Mezquita gracias a la tecnología y a la implicación de la propia banda. Una composición musical ejecutada de manera independiente por cada uno de los componentes de la banda y postproducida en los estudios de Onda Mezquita Televisión. A partir de ahora ya comenzamos a trabajar para la próxima Semana Santa, en la que seguro nos veremos en la calle. Bien, pues hasta aquí este tiempo para la información más cercana en Onda Mezquita Televisión, pero recuerden que pueden seguir informados en ahoracordoba.es, la plataforma digital de esta casa, las 24 horas del día. Cuídense, quédense en casa, nunca dejen de sonreír y nos vemos en el próximo informativo. Hasta luego.